Me casé con ella como hombre. Así se ven las fotos. Así lo recuerdan los invitados. Así es como mi familia aún cuenta la historia. Yo estaba de pie, erguido, con un traje oscuro, los hombros rígidos, la mandíbula apretada, sonriendo, esa clase de sonrisa que practicas frente al espejo para que nadie note cuánto te tiemblan las manos. Ella estaba radiante, tranquila, casi divertida, como si ya supiera algo que yo desconocía. O tal vez como si supiera algo de mí que aún me daba miedo admitir, incluso a mí mismo. La gente piensa que las bodas son sobre amor, pero la mía era sobre supervivencia. Había pasado toda mi vida interpretando un papel que todos aplaudían. Buen hijo, hombre responsable, futuro esposo. Cada paso se sentía pesado, pero seguí caminando porque detenerme se sentía imposible. Dentro había una voz más tranquila, más suave, haciendo preguntas que nunca respondí. La enterré bajo la rutina, bajo la responsabilidad, bajo la creencia de que el matrimonio finalmente me arreglaría. Ella y yo nos conocimos de una manera que parecía bastante normal. Café, conversaciones, largos paseos donde ella escuchaba más de lo que hablaba. Lo que me atrajo de ella no fueron los fuegos artificiales. Era seguridad. Me miró como si pudiera ver las grietas y no tuviera miedo. Ellos. A veces su mirada se detenía un segundo más de lo debido, pensativa, como si estuviera leyendo una página que yo desconocía. Los primeros meses de matrimonio fueron tiernos pero extraños. Nunca me presionó para que fuera más masculino. Nunca me provocó como hacen algunas parejas. En cambio, me hacía pequeñas preguntas que me quedaban grabadas durante días. ¿Te sientes cómodo con eso? ¿Te sientes identificado con esto? Al principio, pensé que simplemente era inusualmente amable. Más tarde, me di cuenta de que era inusualmente paciente. Una noche lo cambió todo, aunque en ese momento no me pareció dramático. Estábamos desempacando cajas, cansada, riéndome de lo caótico que se veía nuestro nuevo hogar. Sacó una prenda de ropa bien doblada que no era mía, o al menos no se suponía que lo fuera. Una tela suave, delicada, inconfundiblemente femenina. Se me paró el corazón. Esperé sorpresa, ira, confusión. En cambio, sonrió lenta y tranquilamente y dijo, me preguntaba cuándo te darías cuenta. Quería explicarlo, negarlo, bromear para quitarlo de encima. Las palabras se me enredaron en la boca. Mi cara ardía con una vergüenza que había cargado desde la infancia. La clase de vergüenza que te enseña a callar antes de enseñarte la verdad. No me apresuró. Se sentó a mi lado en el suelo, cerca pero sin tocarme, dándome espacio mientras dejaba claro que no se iba. Esa noche, le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Sobre espejos que evitaba, sobre ropa que me parecía inapropiada y otra que me daba alivio, sobre el miedo a que amarla como era lo destruyera todo. Me escuchó con la mirada fija, y cuando terminé, dijo algo que me estremeció más que cualquier acusación. Dijo, no me casé contigo porque fueras hombre. Me casé contigo porque fuiste honesto conmigo, incluso cuando no sabías cómo ser honesto conmigo. ¿Tú misma? Pensé que ese era el final. Una confesión, un secreto compartido, guardado para mantener la paz. Estaba equivocada. Eso fue solo el principio. Durante las semanas siguientes, ella empezó a hacer algo sutil, casi invisible. Me invitaba a su mundo, sin arrastrarme, sin forzarme, se sentaba conmigo mientras elegía la ropa, me enseñaba a moverme con suavidad en lugar de con rigidez, se reía conmigo, no de mí, cuando me sentía incómoda e insegura. Lo más aterrador no fue el cambio. Fue lo bien que me sentí, lo tranquila que se quedó mi mente cuando dejé de fingir y lo aterrorizada que estaba de lo que eso significaba. Porque si esto parecía cierto, entonces el hombre con el que me casé era solo la mitad de la historia. Una noche, mientras estábamos frente al espejo juntas, ajustó mi postura y dijo en voz baja, no tienes que ser mi esposo como el mundo espera. Puedes ser mi pareja como tu corazón lo necesite. En esa reflexión, no vi una broma ni un error. Vi a alguien a punto de hacerse realidad. No lo sabía entonces, pero ese fue el momento en que mi matrimonio dejó de ser sobre quien fingía ser y empezó a ser sobre quien era lo suficientemente valiente como para convertirme. Y poco a poco, con cariño, no solo apoyaba mi cambio. Lo guiaba. Después de aquella noche frente al espejo, algo cambió entre nosotros. No de forma brusca, ni repentina, sino como una marea que no notas hasta que el agua ya te llega a los tobillos. Nunca anunció cambios. Nunca dijo, ahora harás esto, o ahora debes ser aquello. En cambio, empezó a reorganizar nuestro mundo de forma minuciosa y cuidadosa, que solo en retrospectiva parecían intencionadas. Empezó a llamarnos equipo en lugar de marido y mujer cuando estábamos solos. Al principio, no me di cuenta. Pero un día sí, y sentí una opresión en el pecho que no era miedo.
Era alivio. Las etiquetas bajo las que me había estado asfixiando se iban desprendiendo hilo a hilo. Me dio permiso para existir sin dar explicaciones. Hubo días en que me resistí. Días en que volvía a mi papel habitual. Con la voz más grave, el movimiento más agudo. Como si pudiera asustar y ocultar la verdad. Ella me lo permitió. Esa fue la parte más difícil. No me corrigió ni pareció decepcionada. Simplemente esperó. Y de alguna manera, esa paciencia hizo que mis defensas fueran inútiles. La primera vez que me pidió que usara algo suyo abiertamente, no como un secreto, no era broma, me temblaban tanto las manos que pensé en soltarlo. La habitación estaba demasiado iluminada. Las paredes parecían testigos. Seguía diciendo, quizás más tarde, quizás otro día. Ella asintió, dio un paso atrás y dijo, de acuerdo. Luego añadió, pero que sepas esto, estás a salvo conmigo, elijas lo que elijas. Esa noche, no pude dormir. Sus palabras se repetían en mi cabeza. A salvo conmigo. Me di cuenta de lo extraña que se sentía la seguridad en cuanto a mi identidad. Siempre había pensado que el amor significaba resistencia. Ella me estaba enseñando que el amor también podía significar permiso. Cuando finalmente lo hice, días después, no fue dramático. Sin música, sin lágrimas, solo yo allí de pie, con el corazón acelerado, esperando el fin del mundo. No fue así. Sonrió, ajustó un pequeño detalle y dijo, aquí tienes. 3 palabras. Eso es todo. Pero aterrizaron como una verdad que había buscado toda mi vida. Lo que siguió no fue una transformación fantástica. Fue incómodo, humano y lento. Aprendí a sentarme de otra manera, no porque tuviera que hacerlo, sino porque se sentía natural. Aprendí a suavizar mi voz sin forzarla. Aprendí que la feminidad no era debilidad, era consciencia. Y cada lección llegó. Envuelto en cuidados, nunca en control. Pero con cada paso que daba, una sombra crecía tras de mí. El mundo exterior aún me veía como su esposo. Llamadas de familiares, bromas de amigos, expectativas amontonadas como ladrillos sobre mi pecho. Empecé a vivir 2 vidas y el peso de ese secreto empezó a quebrarme. Una noche, después de una llamada particularmente difícil en la que me reí de chistes que parecían cuchillos, me derrumbé. Le dije que tenía miedo. Miedo de perder a todos. Miedo de que se rieran de mí, miedo de convertirme en algo que la gente jamás perdonaría. Me sujetó la cara y dijo algo que me asustó más que cualquier amenaza. Dijo, quizás no necesites perdón. Quizás necesites alineación. Esa palabra se quedó conmigo. Alineación, no aprobación, no permiso del mundo, solo la valentía de mantenerme firme en mi propia verdad. No me estaba presionando para que me convirtiera en su esposa. Sin embargo, no con palabras, sino en cómo me trataba, cómo me hablaba, cómo poco a poco iba cambiando el equilibrio entre nosotros. Estaba sucediendo. Lo notaba en los momentos más pequeños. La forma en que tomó la iniciativa sin preguntar, la forma en que presentó las decisiones como si fueran nuestras, pero las llevó a cabo como si fueran suyas. Responsabilidad. La forma en que me protegió cuando era demasiado frágil para protegerme solo. En algún momento, dejé de ser el que el mundo esperaba que liderara. Y extrañamente, no me sentí disminuido. Me sentí sostenido. Una noche, dijo, medio en broma, medio en serio. Sabes, eres mucho más feliz cuando dejas de intentar ser mi esposo. Me reí, pero por dentro algo se calmó. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Estaba cambiando, no en una caricatura, no en una fantasía, sino en alguien honesto. Y la comprensión más aterradora de todas fue esta. No quería volver atrás. No quería volver a ser él. Me casé con ella como hombre. Pero en algún lugar de esas tardes tranquilas, esas lecciones pacientes, esos momentos de seguridad, ella estaba remodelando nuestro matrimonio. Y podía sentir una pregunta formándose que aún no estaba listo para hacer. La pregunta no se quedó callada por mucho tiempo. Me siguió en días normales, en viajes al supermercado donde ella naturalmente caminaba un paso por delante. A través de conversaciones donde la gente me llamaba señor, algo dentro de mí se estremeció. Empecé a notar la frecuencia con la que la miraba antes de hablar. La frecuencia con la que esperaba. Su señal. No era sumisión como la hacen ver las películas. Era confianza. Y esa constatación me asustó más que cualquier otra cosa. Una noche, mientras doblaba la ropa, dijo algo tan casual que casi no lo entendí. Levantó una de mis camisas, hizo una pausa, la colocó en una pila aparte y dijo, ya no necesitamos estas, ¿verdad? Mi primer instinto fue el pánico. Esas camisas eran una armadura, una prueba, la evidencia de que aún pertenecía a la versión de mí mismo que el mundo aceptaba.
Abrí la boca para discutir, pero no me salían las palabras. En cambio, sentí dolor, un dolor real, por un papel que había interpretado toda mi vida, por un hombre que me esforcé tanto por ser. Ella notó mi silencio y se suavizó al instante, disculpándose, diciendo que podíamos quedarnos con todo. Pero negué con la cabeza. Por primera vez, no quería proteger esa versión de mí. Quería llorarlo. Esa noche, lloré en sus brazos como nunca antes. No fue fuerte, no fue dramático, solo lágrimas profundas y de agotamiento. No me dijo que fuera fuerte. No me dijo que todo estaría bien. Simplemente me abrazó y me susurró: no tienes que desaparecer para ser tú mismo. Y de alguna manera eso hizo que dejarme. El cambio se hizo visible después de eso. Empezó a referirse a mí de forma diferente cuando estábamos solos. Me decía cosas cariñosas que transmitían calidez, no expectativas. Decía cosas como: eres tan considerada. Eres tan elegante. Y por primera vez, los cumplidos no me parecieron mentiras que debía cumplir. Me parecieron reflejos. Empecé a asumir roles en nuestra relación que antes me avergonzaba querer. Cuidaba de nuestro hogar de una forma que me pareciera cariñosa. Expresaba mis emociones sin filtrarlas con dureza. Dejé que ella fuera quien gestionara la confrontación, las decisiones, la protección. Cada vez que me apartaba, el mundo no se derrumbaba. Se expandía. El momento más difícil llegó cuando me hizo una pregunta directa. Estábamos sentados en silencio, ese tipo de silencio que se siente merecido. Me miró y dijo: ¿alguna vez te has imaginado ser mi esposa? No como una broma, no como una fantasía, sino como una vida. Mi corazón se aceleró. Una parte de mí quería reírme, decir: eso es imposible. Así no funcionan las cosas. Pero otra parte, la más sincera, respondió antes de que el miedo pudiera detenerla. Dije que sí. Apenas audible. Y una vez que la palabra salió, sentí como si una puerta se abriera de golpe. No lo celebró. No se apresuró. Solo asintió como si algo finalmente se hubiera alineado. Dijo: entonces no necesitamos apresurarnos con las etiquetas. Solo necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Esa honestidad lo cambió todo. Desde ese día, la dinámica entre nosotros se convirtió en algo inconfundible. Ella lideraba. Yo la seguía. No porque fuera débil, sino porque era libre. Aún así, el mundo exterior se cernía sobre mí. Las reuniones familiares se convirtieron en actuaciones que apenas podía sostener. Mi lenguaje corporal cambió. Mis expresiones se suavizaron y la gente lo notó. Empezaron a surgir preguntas. Bromas, miradas de reojo. Cada comentario se sentía como una prueba que estaba suspendiendo. Empecé a evitar los espejos de nuevo, no porque odiara lo que veía, sino porque me daba miedo lo mucho que me encantaba. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Alguien comentó sobre cómo el matrimonio cambia a un hombre. Cómo parecía diferente, más tranquilo. Todos rieron. Forcé una sonrisa, pero me temblaban las manos debajo de la mesa. Ella se dio cuenta. Se acercó, me apretó los dedos y dijo con calma: quizás ser diferente no sea malo. La mesa quedó en silencio. En ese momento, eligió. Yo por encima de la comodidad, la verdad por encima de la tranquilidad. De camino a casa, le dije que no podía seguir viviendo a medias. Le dije que estaba cansado de ser valiente solo en privado. Me escuchó y luego me hizo la pregunta que cambió mi vida. Dijo: ¿estás listo para que nuestro matrimonio refleje quiénes somos realmente? No respondí de inmediato porque decir que sí significaba perder el último escudo que me quedaba, pero también significaba ganarme a mí mismo. Respiré hondo y asentí. Y en ese coche silencioso, sentí que algo se acomodaba. No era su esposo intentando convertirse en otra persona. Me estaba convirtiendo en su esposa, aún sin derecho, pero en verdad. El camino por delante me aterrorizaba. Pero por primera vez, el miedo no era más fuerte que la esperanza. Y cuando me tomó de la mano, guiándome sin arrastrarme, comprendí algo profundo. No había cambiado contra mi voluntad. Había cobrado vida. Una vez tomada la decisión, incluso sin testigos, incluso sin anuncios, nuestro hogar cambió. No en la decoración, ni en la rutina, sino en la energía. La simulación cesó. La vacilación se suavizó. Ya no me despertaba preguntándome qué versión de mí mismo tenía que ser ese día. Con ella, simplemente era. Y esa simplicidad me pareció revolucionaria. Empezó a introducir cambios no como experimentos, sino como hechos de nuestra vida en común. Cómo planificábamos nuestros días, cómo hablábamos del futuro. La forma en que se paraba ligeramente delante de mí en público, sutil pero deliberada, como un escudo.
Noté la naturalidad con la que la gente respondía a su confianza, la facilidad con la que la seguían. Y noté la tranquilidad que sentía al dejarla llevar esa carga. La primera vez que me llamó esposa, no fue dramático, sin ceremonias, sin anuncios. Nos reíamos de algo insignificante y ella dijo, «Sabes, a mi esposa le encantaría esto». Entonces se quedó paralizada, observándome atentamente, lista para disculparse, lista para retirarse. Pero no me impresionó. Sentí calidez, como un hombre al que siempre había esperado responder. No la corregí. Sonreí. Y en esa sonrisa, ocurrió algo irreversible. Ya no actuaba. No imaginaba. Aceptaba. Contárselo al mundo no sucedió de golpe. Sucedió en fragmentos. Una conversación honesta, un límite establecido, una relación perdida, un aliado inesperado encontrado. No todos se quedaron. Algunos no podían entender por qué el matrimonio cambiaría de forma en lugar de romperse. Algunos pensaban que el amor tenía reglas. Aprendí con dolor que no todos son capaces de ver la transformación como verdad. Pero esas pérdidas crearon espacio. Espacio para la paz, espacio para la alineación, espacio para una versión de mí que no se inmutara ante mi propio reflejo. Aprendí a caminar con la cabeza en alto, no porque fuera orgulloso como el mundo mide el orgullo, sino porque ya no estaba dividido por dentro. Nuestro matrimonio se volvió más tranquilo, más profundo. Ella nunca me trató como un secreto, nunca como una broma, nunca como un proyecto. Me trató como a un compañero que finalmente había encontrado el lugar correcto a su lado. El mundo todavía nos llamaba marido y mujer. A veces lo permitíamos. Los títulos importaban menos que la realidad. Una noche, de pie juntos, como aquella primera noche frente al espejo, ella ajustó mi postura de nuevo, sonrió y dijo, «Mírate. Estás en casa». Y por primera vez en mi vida, lo creí. Me casé con ella como hombre porque era la única manera que conocía de sobrevivir. Ella no me arrebató a ese hombre. Ella le agradeció por haberme traído hasta aquí. Y luego me dejó. Me hizo su esposa, no por la fuerza, ni por vergüenza, sino por un amor lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Esta no es una historia sobre perder la masculinidad. Es una historia sobre ganar plenitud, sobre elegir la valentía sobre el rendimiento, sobre un matrimonio que no terminó cuando los roles cambiaron, sino que finalmente comenzó. Y si hay algo que quiero que entiendan quienes me escuchen, es esto. La transformación no siempre se parece a la rebelión. A veces se parece a la confianza. A veces se parece a la rendición. Y a veces se parece a estar al lado de la persona que te vio antes de que te vieras a ti mismo. Me casé con ella como hombre, pero ella me hizo su